Características del pez león. Introducción. Desarrollo. Conclusiones. Referencias bibliográficas. Introducción. El hombre como especie invasora y ambiciosa no se ha conformado con el medio terrestre. Su curiosidad lo ha llevado a descubrir desde galaxias lejanas hasta las profundidades del mar. Medio este que, no exento de riesgos, utiliza para satisfacer sus necesidades de alimentación, recreo, conocimiento, etc. El pez león es uno de esos riesgos. Este animalito fascina y embeleza en el mundo submarino y también a los visitantes de los acuarios en cualquier lugar del mundo. Pertenece a la familia Scorpaenidae, de la que forman parte peces que poseen espinas y también veneno, como el pez piedra. Como especie marina no ataca al hombre, excepto que por accidente o desconocimiento sea molestado. La mayoría de las lesiones son resultado de un encuentro fortuito, ejemplo, nadar hacia una medusa, o una maniobra defensiva del animal al ser perturbado. A pesar que el primer registro oficial del pez león se remonta a 1985, según la evidencia científica más sólida, se cree que esta especie comenzó su proceso de dispersión cuando 6 ejemplares fueron liberados de forma accidental en la bahía de Biscayne, tras el paso del huracán Andrew en 1992. El primer avistamiento en Cuba data del año 2005, cuando un buceador vio a un pez león juvenil en aguas muy poco profundas en la costa atlántica de la isla tras el paso del huracán Katrina, pero el informe nunca fue confirmado, por lo que los primeros informes oficiales de pez león en Cuba fueron reportados en el año 2007. Desarrollo. Distribución geográfica. El pez león es nativo de las aguas tropicales del Pacífico Sur y el Océano Índico, región Indo-Pacífico, incluyendo el Mar Rojo, hasta 50 metros de profundidad. Esto abarca una muy amplia zona del oeste de Australia y Malasia, en el este hasta la Polinesia Francesa y las islas Pitcairn del Reino Unido, en el norte hasta el sur de Japón y Corea del Sur y en el sur de la isla Lord Howe frente a la costa este de Australia y las islas Kermadec de Nueva Zelanda. La especie se encuentra también en toda Micronesia. Desde hace unos pocos años se han reportado avistamientos de este pez en zonas no típicas como Cuba, Túnez, Chipre, Turquía, Israel, el Líbano y más recientemente en Ibiza. Sinonimia y características físicas. El pez león, pez cebra, pez pavo real, pez escorpión o pez dragón, tiene como nombre científico Pteroas volitans. Es un pez con cuerpo alargado, aletas altas y anchas. En la cabeza presenta coloración rosada suave, la tonalidad básica del cuerpo es parda oscura. Sobre los flancos se disponen 6 líneas delgadas de color blanco brillante, que se bifurcan en el dorso. Su talla máxima puede llegar a los 45 cm. Presenta una glándula apocrinas productoras de toxinas venenosas de origen proteico en la base de 18 espinas, 3 espinas dorsales, las 3 anales y las 2 pélvicas. La glándula venenosa que segrega entre 3 y 10 miligramos de veneno por espina, se requeriría de 21 miligramos del veneno para causar la muerte a un ser humano de 60 kilogramos. El veneno del pez león contiene acetilcolina y una toxina neurotóxica la cual afecta la transmisión neuromuscular. También son consideradas cititoxinas, formadas por polipéptidos termolábiles hidrosolubles, los cuales reducen la tasa de inactivación de los canales de sodio en las membranas axanales e interfieren con los canales de potasio. En estudios de cromatografía gaseosa y espectrometría de masa realizados al fluido de las lesiones provocadas por pez león se ha detectado agregación plaquetaria aislada, tromboxanos, prostaglandinas F2A y prostaglandinas E2. Estos factores podrían contribuir a la respuesta inflamatoria que generalmente se experimenta en estos casos. La toxina contenida en el veneno del pez león afecta la transmisión neuromuscular en la terminal nerviosa y no en la transmisión sináptica a una concentración micromolar que actúa sobre los receptores muscarínicos de la acetilcolina humana, lo que induce la liberación masiva y el posterior agotamiento de la acetilcolina humana en la terminal nerviosa, lo que provoca un periodo de fibrilación muscular seguido por un bloqueo neuromuscular, donde mejora la acción tóxica mediante la inducción de vasodilatación local en el sitio de inyección del veneno o por dolor, lo que produce acción directa o indirecta sobre las neuronas sensoriales.
En estudios a nivel muscular, el veneno del pez león ha demostrado aumentar el calcio intracelular que conduce a la contracción muscular sostenida. Otros estudios, referentes a propiedades farmacológicas encontradas en la toxina del pez león, plantean que estas especies podrían proporcionar un medicamento alternativo o el uso de su veneno para controlar la resistencia a la meticilina Staphylococcus aureus, un microbio resistente que puede soportar los antibióticos de primera línea. A pesar del peligro que significa para los humanos una herida, estudios científicos indican que el veneno del pez león produce efectos antitúmeros, hepatoprotector y antimetastásico en ratones. La inmunidad del pez león a los parásitos y las enfermedades es aún desconocido. Se piensa que el origen de esta inmunidad podría ser debido al veneno como tal del pez o la composición bioquímica de los tejidos de su cuerpo. Según Fiselson, los estómagos de los peces león pueden ampliar su volumen 30 veces, y demostró la capacidad de estos peces para soportar el hambre durante periodos de más de 12 semanas sin mortalidad. Alimentación. Su dieta fundamental está compuesta por peces, y es uno de los depredadores dominantes en muchos arrecifes. Además, se alimentan de crustáceos y moluscos, y son notablemente rápidos en adaptarse a consumir nuevas presas, por lo que representan una amenaza para la biodiversidad marina. Su gran voracidad y la ausencia de depredadores potenciales, chernas y otros meros, y especies competidoras han permitido su rápida y amplia invasión. Reproducción. En estudios realizados en Carolina del Norte y las Bahamas en el año 2009, se llegó a la conclusión que se reproducen durante todo el año. Son monocóricos con poco dimorfismo sexual solo apreciable en la época reproductiva. Tienen un complicado ritual de cortejo y apareamiento. Las hembras producen 2 sacos de huevecillos que liberan en la columna de agua. La duración de las larvas es desconocida, aunque Arey y Whitfield estiman que sea de entre 25 a 40 días basado en estimaciones para Scorpaena. La dispersión ocurre, presumiblemente en la fase larval pelágica, fase durante la cual puede desplazarse largas distancias ayudado por las corrientes. Los ejemplares juveniles viven en pequeños grupos y los adultos por lo general son solitarios. Cuadro clínico. Las manifestaciones clínicas y su intensidad dependen de múltiples factores como son: número de espinas implicadas, profundidad de penetración de las espinas, dosis de veneno involucrado, sitio anatómico lesionado, tiempo de exposición al veneno, sistema inmune de la víctima, antecedentes de salud previos, condiciones de salud al momento del pichazo. Para el ser humano todas las espinas del pez león son venenosas y un pinchazo con ellas es extremadamente doloroso, aunque prácticamente indoloras al principio. Los síntomas pueden no aparecer hasta horas después del contacto, o el animal puede no haber sido visto o reconocido en el momento de la lesión. Los síntomas posteriores pueden incluir inflamación, enrojecimiento, sangrado, náuseas, entumecimiento, dolor en las articulaciones, ansiedad, cefalea, confusión, mareo, parálisis en las extremidades, que en sí finalmente pudiera progresar a gangrena, así como efectos cardiovasculares. También pueden ocurrir reacciones alérgicas al veneno, particularmente si el individuo tuvo exposiciones previas a ese veneno o a alguno similar. Ocasionalmente, una reacción alérgica puede ocurrir en personas que desconocían ser alérgicas a un veneno específico. Las heridas que resulten difieren en tipos y severidad. Estas casi siempre están contaminadas por bacterias, frecuentemente con objetos extraños y ocasionalmente con veneno. Se ha comprobado que el veneno se desactiva pasado 30 minutos de su inoculación. Las heridas producidas por el pez león se clasifican en 3 grados. Grado I: eritema, palidez, equimosis, cianosis, induración, edema. Grado 2: vesículas y ampollas con exudado claro. Grado 3: necrosis. El pronóstico de estas lesiones es favorable siempre y cuando se instaure con rapidez una conducta a seguir, adecuada y sin que haya factores predisponentes ni ocurran complicaciones. El fallecimiento del paciente solo sería posible tras un cuadro anafiláctico complicado u otras complicaciones graves que puedan presentarse.
En un estudio realizado por la Fundación Nature 2011 se recomendó no consumir pez león debido a se encontraron altos niveles de ciguatoxinas, sustancia causante de la ciguatera en humanos. Tratamiento. Se recomienda el traslado del paciente a un centro hospitalario para la limpieza de la herida. Se debe lavar la zona afectada con solución salina fisiológica y se recomienda usar compresas calientes. El agua tan caliente como pueda aguantar, ya que el veneno deja de funcionar si es expuesto a agua a una temperatura entre 43 y 45 C durante 30 a 90 minutos. Es el método más eficaz para aliviar el dolor, aunque hay casos en los que es inefectivo. Otras terapias alternativas encontradas en la literatura, cuando no es posible usar la inmersión en agua caliente y por supuesto el paciente no se encuentre bajo el cuidado de un centro de atención médica, es provocarse una incisión en la herida, paralela al eje longitudinal de la extremidad afectada, para provocar un mayor sangrado y así lograr disminuir su dolor al expulsar el veneno. Se debe revisar si quedan restos de la espina dentro de la herida. Si los restos pueden ser removidos fácilmente, hágalo con mucho cuidado, de lo contrario se deben utilizar métodos quirúrgicos. Se deben tratar las heridas con soluciones antisépticas y colocación de vendajes, e inmovilizar el miembro afectado. La administración de suero antitetánico, independientemente de inmunización previa, es bien necesaria. El uso de antibióticos es muy eficaz para la prevención de infecciones bacterianas, así como el empleo de analgésicos y de antihistamínicos, además de corticoides en la prevención de reacciones anafilácticas. En caso de SOC, se recomiendan medidas generales. Leiva Moreno y Cals plantean que en caso de complicaciones es necesario recurrir a terapéuticas complementarias como la oxigenación hiperbárica, porque posee acciones muy beneficiosas probada en estudios clínicos y experimentales. Medidas de prevención. Evite contactos con animales marinos. Esto suena fácil, pero puede no serlo en condiciones de visibilidad disminuida, corrientes, áreas confinadas u otras limitaciones del medio ambiente. Recuerde que incluso después de muertos sus espinas mantienen el veneno activo durante 30 minutos. No intente manipular, alimentar o molestar a ningún animal marino. La exploración de grietas con la mano es una buena forma de recibir lesiones por animales marinos ocultos que, en este caso, estarán defendiéndose a sí mismos. No deje que una corriente lo dirija contra objetos fijos. Estos pueden estar cubiertos de criaturas hostiles. Use ropa de protección. Haga esfuerzos por conocer qué animales puede encontrar en su buceo, sobre sus características y hábitats antes de iniciar el buceo. Esto lo ayudará a disfrutar más de su buceo y a prevenir posibles lesiones por parte de estos animales. Conclusiones. El pez león es una especie invasora y peligrosa que afecta a los buceadores de nuestro país. Los principales síntomas están dados por el dolor y el edema de la zona afectada. Para tratamiento de estas lesiones se recomienda analgésicos, agua caliente, antibióticos, antihistamínicos y vacunación contra el toxoide tetánico.